yo? Podría, si yo lo empiezo en 0, sería, el i tiene que ser, podría ser menor, si te pidieron 5 veces sería menor a 5. Vamos a ver si se ejecutan 5 veces. A ver. Fíjate que hay 5 olas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza en 0. Entonces sería 0 los valores de i menores a 5. Entonces sería para un i igual a 0, para un i igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, porque 4 es menor a 5, ¿qué no? Cuando el valor de i valga 5, 5 es menor a 5, no, falso, se termina. ¿Viste? No es necesario que ponga menor o igual, eso es de acuerdo a cómo lo quieras poner. Generalmente siempre se pone en 1, o a veces Java siempre empieza en 0, ¿sí? O también hubiera puesto, por ejemplo, para hacer 5 veces, podría no poner esta condición, podría poner, a ver, que sea, pongamos que yo lo pongo en 1 y que quiero que se ejecute 5 veces. Entonces quiero decir que el valor de i empieza en 1 hasta menor a 6. Entonces veamos cuánto se va a ejecutar eso. Fíjate las 5 veces, ¿o no? Es de acuerdo a la condición que vos pongas aquí. En este caso estamos comparando con un valor numérico, un valor fijo que yo ya sé. O sea, cada vez que ejecute esto, yo sé que va a comparar con el valor 6. ¿Sí? Pero en la programación a veces no es que siempre vas a comparar con este valor 6, porque si yo ejecuto esto, siempre va a comparar con 6. ¿Viste? En este caso, si te das cuenta, ya estamos probando que funciona el for, cómo funciona el for. Tenés que saber bien estas partes. ¿Sí? Mira, aquí, empecemos que sea de a 5, 5 veces que se muestre esto. Yo voy a poner que sea menor o igual a 5. Que el i empiece en 1 y sea menor o igual a 5. De esta forma se ejecutaría como 5 veces. ¿Sí? Fíjate que tenemos las 5 veces. Quiero ver el valor de la variable i. ¿Se podría? Sí, dentro de la estructura vos podrías mostrar el valor de la variable i para ver cuánto vale por cada una de las vueltas. Fíjate que aquí lo tenemos. Para la primera vuelta, el i toma un valor de 1. 1 es menor o igual a 5, verdadero, por tanto muestra el valor de i, que lo tenés aquí, y muestra esta acción de ola. ¿Estamos bien? Ahí. Siguiente vuelta, obvio que el i, fíjate cuánto muestra. Aquí se muestra el valor de i, 2 y hola. Después el valor de i vale 3, el valor de i vale 4 y el valor de i vale 5, hasta 5 nomás. Hasta que el valor de i valga 5 nomás se ejecuta. Esta variable que vos tenés aquí de control también la podés usar dentro de la estructura, no hay ningún problema. Fíjate que lo estoy usando acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, a veces lo usamos nosotros para programar, digamos, hola, soy el cliente, vamos a concatenar con i. De esta forma, ¿qué aparecería? Hola, soy el cliente y el nombre sería 1, cliente 1, por ejemplo. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, usando la variable de control, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podría modificar esa variable? Sí, también la podemos modificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa i yo la incremento o le asigno i más 2, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Sí, tenés que ir probando. Fíjate que solamente aparece un valor de i igual a 1 y para un valor de i igual a 4. ¿Por qué? Porque la primera, obvio, se ejecuta con un valor de i igual a 1. Y está aquí. ¿Sí? Esto es lo que ves aquí. Pero luego digo que le incremento en 2. Si valía 1 más 2, 1 más 2 es 3. La variable i vale 3. Cuando llega al fin de aquí, al fin de la llave, vuelve. ¿Sí? Sería 3 más el incremento que se le hizo sería 4. 4 es menor o igual a 5, verdadero. Se ejecuta aquí, por eso vos ves aquí cliente 4. Y luego, obvio, si es 4, la variable i vale 4 más 2 me da 6. Al terminar, al volver sería 7. Y 7 ya no cumple la condición, por tanto se termina. ¿Te das cuenta? Podés jugar con esa variable, podés utilizarla. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Y obvio también, si vos querés que se llame de otra forma esta variable, también lo podés. Digamos, podés llamar K, K. Y acá también cambias K. Donde veas I, cambia por K. O sea, fíjate que no hace la gran diferencia, solamente que cambia la variable. Pero sigue mostrando lo mismo. Vamos a seguir. Bien, acordate que aquí estamos comparando, bueno, le volvemos ahí, ¿sí? Porque generalmente siempre vemos ahí, la variable i. Ahora, acá estoy comparando con un valor numérico, 5, o sea, siempre funciona compara con el 5. Pero ¿qué tal si yo quiero ingresar n estudiante, n cantidad de números? Bueno, en este caso vamos a descomentar el sistema que tenemos aquí. Acordate que vamos a pedir primero al usuario que ingrese la cantidad de números. O sea, yo te digo, Laura, ingresame n, vos me decís,
n vale 8. Entonces vos querés 8 vueltas, digamos, que haga. Entonces, en esta variable n estamos guardando la cantidad de números que se quieren ingresar o que la persona quiere ingresar. ¿Sí? Generalmente, cuando vos sabés la cantidad exacta de repeticiones, se usa el for. ¿Sí? Es más recomendable usar el for. Porque si vos tenés la cantidad exacta de vueltas, vos podés usar el for tranquilamente, que solo jugando con estas condiciones, con el valor inicial y el valor final, ya podés armar, digamos, la estructura repetitiva. Fíjate, en este caso, n es la cantidad de números a ingresar. Yo voy a decir que mi i empiece en 1. El i en 1 representaría a mí para la primera vuelta. Cuando i vale 1, yo sé que la primera vuelta. Cuando i vale 2, yo sé que la segunda vuelta. Y fíjate que aquí ya no voy a poner 5, sino que voy a poner que sea esa i menor o igual al valor de n. O sea, a esta variable. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas veces se ejecuta? Esto ya es un poquito más dinámico porque me pide ingresa un valor de n, 3. Y fíjate que se han ejecutado hasta 3. Cuando i vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3. La comparación se hace ahora con respecto a otra variable. ¿Sí? Si vos pones, por ejemplo, 5, obvio que se ejecutan 5 veces. ¿Sí? Y esto es un poquito más dinámico porque vos no sabes cuál es el valor de n que yo voy a ingresar o no. ¿Sí? Porque puede haber una empresa que dice yo tengo 100 empleados, la otra tiene 50, la otra tiene 20, bien. Pero si vos lo hubieras programado en 6, siempre funciona para 6. Entonces ya es muy estático, digamos. Vamos a trabajar con esto. Y es lo que dice el enunciado. Ingresar n números, ya lo tenemos. Vamos a esto, determinar la cantidad de números positivos ingresados y el promedio de los positivos. También dice, debemos contar la cantidad de negativos y cero. Por tanto, por cada número que se ingrese por cada vuelta, ahora lo que vamos a hacer es pedir el número repetidamente. ¿Eso cómo lo hacemos? Es aquí. Vamos a pedir un número repetidamente. Bueno, ya sacamos esto, fíjate, un System Open Line, ya lo sacamos. Vamos a pedir por la consola, vamos a hacer un print. Voy a decir, ingrese un número, ¿sí? 2 puntos, y abajo vamos a pedir una variable en la que se guarde en la variable num. Vamos a usar el escáner, sc.nextIn, eso ya lo hacemos un poquito más rápido, y ahí está. Estaríamos pidiendo números. ¿Sí? Mira, ejecutamos esto de vuelta, y dice, bueno, por ejemplo, ingrese un valor de n, 3. Por tanto, tendría que dar 3 vueltas por este for. Bien, entonces, ¿cuántos números tiene que pedir? 3. Vamos a ver si nos pide. 4, 8 y 9. Ahí está. Son 3 números que se han pedido o no. Pero hasta ahí solamente estamos pidiendo números, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Por cada número que se ingresa, 4 se guarda en num. Para la siguiente vuelta, el 8 se guarda en num. Y el 9 se guarda en num. Por cada vuelta estamos reutilizando la variable num. Eso se llama reutilizar una misma variable, digamos. Acá no es necesario crear una variable num1, num2, num3, no. Directamente se guarda en esta variable. ¿Sí? Hasta ahí bien. Pedimos los valores, porque es algo que se va a repetir por cada rato, digamos. Él va a ingresar un número, va a ingresar otro número, va a ingresar otro número, bueno. Ahora, de ese número vamos a determinar si es positivo, la cantidad de positivos, y de esa cantidad de positivos vamos a calcular un promedio de positivos. Por tanto, aparte de contar los positivos, vamos a sumar los positivos. ¿Para qué? Para calcular un promedio. Porque, ¿cómo calcular, por ejemplo, un promedio de notas? Es la suma de todas las notas dividido la cantidad de notas que vos has sumado, digamos. También nos pide, fíjate acá, también debe mostrar la cantidad de negativos y ceros que se ingresaron. Por tanto, de ese número vamos a determinar si es negativo, lo contamos, es el botoncito. Si es cero, lo contamos también, porque eso es lo que nos pide, ¿sí? Vamos a hacer más chico esto, aquí está. Bien, entonces ya tenés el número. De este número vos sabés que puede valer cualquier valor, ya sea un número negativo, cero o positivo. Por tanto, adentro, fíjate que yo siempre estoy dentro de la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí una selectiva, yo quiero que por cada vuelta se haga esa estructura selectiva. Por ejemplo, yo voy a poner un if. Aquí. If. Sí que. Yo voy a preguntar, en este caso, puedo empezar por donde yo quiera, ¿no? Yo voy a empezar por los positivos, ¿sí? Porque sea más fácil. Podés empezar por el cualquiera, digamos, por lo negativo, por lo cero. Si ese número es mayor a 0, quiere decir que el número es positivo, ¿que no? ¿Sí? Para este es positivo. Pero ¿qué se hace cuando sea positivo? Lo tendríamos que contar. ¿Para qué? Para hacer un promedio. Y también a la vez lo tenemos que sumar. ¿Sí? Dos acciones vamos a tener que hacer. Por tanto, ¿y dónde lo cuento? ¿Dónde lo sumo?
aquí en esta parte vamos a crear, antes de la estructura for, vamos a crear, puede ser aquí o más arriba, vamos a crear un contador, contador P o contador POS, contador de positivos, yo le puedo asignar un valor de 0. Y vamos a crear un acumulador, que sería, representa a esta bolsita. La bolsita al principio tiene 0, el contador también va en 0. Y el acumulador, si vos guardás, por ejemplo, un número, ¿sí? ¿El acumulador de qué tipo es? Por ejemplo, si acá sería una naranja, esta bolsita ¿de qué tipo tiene que ser? De naranjas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, este acumulador es del mismo tipo de lo que se guarda dentro del acumulador. Entonces, fíjate que la variable, el número es entero. Por tanto, aquí voy a crear una variable entera que se llame suma, que va a representar al acumulador. Suma POS lo voy a llamar también. Para decir, esta bolsita se llama suma, está bien, pero que guarda positivos, digamos. Para que yo me entienda mejor, empiece en 0. Fíjate, aquí, si el número es positivo, yo quiero que se cuente. ¿Cómo hago para contar? Y es re sencillo, uso el contador. Incremento ese contador con POS más, que se incremente. ¿Estamos bien? Ya hemos contado si es positivo. Fíjate, si se cumple para este bloque, entonces en ese bloque cuento los positivos y a la vez lo acumulo. ¿Cómo guardo algo en mi bolsita? Que es el acumulador. Bueno, pones la bolsita, suma POS, le asigno lo que tiene la bolsita, suma POS, más qué valor. ¿Qué es lo que quiero guardar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quieres guardar? ¿El número? Si el número era positivo, obvio que este número era positivo, entonces esa variable iría y se acumularía en nuestro acumulador suma POS. Una vez que hayas hecho eso, ¿sí? Ya tendríamos contado y acumulado los números que sean positivos nada más. Si el número no cumple esta condición, obvio que no se cuenta y no se acumula en este contador y en este acumulador. Bien, vamos a probar esto. Fíjate que estamos para los positivos y contando los positivos y acumulando los positivos. Si querés, al final del for, al final de la estructura repetitiva, siempre al final generalmente se hace, podemos calcular un promedio. Vamos a crear una variable doble que sea promedio POS. ¿Sí? Vamos a asignarle ¿qué? Lo que vale la variable suma POS dividido entre ¿qué valor? Entre el contador POS. Lo que se acumuló dividido lo que se contó de esos positivos, que se calcule un promedio. Y es dividiendo nada más. Luego vamos a mostrar un mensaje que diga el promedio de los positivos es 2 puntos y vamos a mostrar la variable promedio POS. Guardamos, control S y ahí está. Ahí estaríamos guardando. Vamos a ejecutar esto. A ver qué pasa. Ahí, ingrese la cantidad de números. Yo voy a decir que sean 3 números más. Por ejemplo, yo voy a ingresar un 8, un 6 y un 10, por ejemplo. ¿Sí? Son 3 números que se han ingresado. Bueno, el 10 no. Vamos a poner que no sea un 0, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. El promedio de los positivos es 7. ¿Y estaría bien o no? ¿Cuáles de estos números son positivos? ¿El 8 es positivo? Sí, perfecto, es positivo. Por tanto, se cuenta. Ya tenés uno. Y se ha acumulado. Dice al acumulador, que vale 0, le asigno 0 más ese número, que sería 8. Ya tenés 8 en tu bolsita. Termina, vuelve a repetir, pide ahora num vale 6. 6 es positivo, perfecto, sí, ya tenés una cuenta de 2. Y el acumulador, ¿cuánto valía hace rato? 8. 8 más 6, ¿cuánto es? 14. Y en el acumulador guardaste 14. Termina, vuelve, y num, ¿cuánto vale? 0. 0 es mayor a 0, no, falso. No hace nada, salta eso y termina. En esta línea 22 lo que hace, crea una variable promedio, que es de tipo doble, porque hay una barrita, puede haber una división, puede dar con coma, sí. Bien, suma POS dividido con POS, ¿sí? Y lo calcula en esta variable y esa variable la mostramos tranquilamente. Fíjate que yo he hecho esto después de la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque primero vos dejás que los contadores se incrementen y los acumuladores guarden valores. Una vez que termina toda la repetición, esto es parecido a que un cajero abre a la mañana y termina a la tarde, ¿viste?
¿Cuándo cuenta la plata él? Al final, no lo cuenta cada rato, digamos. Cuenta la plata al final cuando hace el arqueo de caja, por ejemplo. Entonces esto es lo mismo, espero que los acumuladores y el contador se incrementen o tengan